Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar con el maestro Juan Manuel Portal Martínez, ex auditor superior de la Federación. Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Maestro Juan Manuel Portal, el tema que traemos en Mega Noticias MX es la deuda de los estados. ¿Qué tan malo es endeudarse? ¿Es verdaderamente el gran flagelo? ¿Es el monstruo de las 7 cabezas la deuda pública? No en todos los casos. Yo diría que depende de la seriedad, de la disciplina, del orden que se tenga y sobre todo de los propósitos de gobierno. Hay estados que se han mantenido años con cero deuda pública, como ocurría con Tlaxcala. O hay estados como en la actualidad que se manejan muy bien en su deuda, como Querétaro. Pero otros estados en el pasado es pésimo el manejo de su deuda. O sea, sí puede llegar a ser un gran dolor de cabeza para la ciudadanía, que es quien finalmente acaba pagando lo que se contrató. Entonces, todo depende de lo que se apruebe y para qué se apruebe. ¿El mal manejo de la deuda representa corrupción necesariamente? No necesariamente, pero sí puede estar muy ligada a la corrupción. Y me explicaría de manera muy general. En primer lugar, para poder endeudarse un Estado es principalmente por petición del gobernador y de su equipo financiero, su Secretaría de Finanzas y las principales secretarías que manejan proyectos grandes como comunicaciones, etcétera, que pueden tener presión para un mayor gasto. Entonces, lo primero es, se requiere que el gobierno, la administración pública estatal, proponga para qué se va a endeudar. Montos, estimaciones en tiempo, posibles escenarios de tasas de interés, etcétera. Luego, es el Congreso del Estado quien debe aprobar este proceso, pero desafortunadamente no es un contrapeso el gobierno, el Congreso estatal. Generalmente están manejados, están controlados por el propio Ejecutivo. Así que lograr que se apruebe el endeudamiento no ha sido mucho problema. Aquí el punto que conviene es que haya una supervisión adecuada, tanto por los que son contrapesos, como puede ser la Auditoría Superior del Estado, que igualmente, de forma desafortunada, no operan en la forma que deberían de hacerlo. Y no hay otros medios más que la opinión pública, los partidos, que no tienen fuerza, pero finalmente debe haber alguien que supervise que la deuda se contrate para fines de inversión, únicamente de inversión, no deuda contratada para pagar el gasto corriente, es decir, sueldos, salarios, gastos, etcétera, porque eso no sirve para poder recuperar el ingreso y pagar la deuda. En la inversión, los proyectos deben tener una tasa de rendimiento o de retorno que ayude y asegure que es una adecuada inversión, a endeudarse, invertir y poder recuperar ese dinero para poder pagar la deuda. De manera general, maestro Juan Manuel Portal, ¿con quién contratan deuda los estados? ¿Cómo la contratan? Sí, ¿con quién? ¿Quién? Ellos de manera independiente, con el gobierno federal, le piden más dinero a Hacienda, ¿cómo es? El gobierno estatal se puede endeudar con autorización. Habrá que ver la ley de cada estado y la aprobación del Congreso con bancos, con instituciones financieras. El gobierno federal lo que hace es dar transferencias cuando está justificado, les da más dinero, pero eso no se convierte en deuda pública. Queda dentro de la deuda que tiene el gobierno federal y les pasa una parte de los recursos de acuerdo a los convenios que existen, ya sea para participaciones o para apoyos a ciertos programas federales que se llevan a cabo estatalmente. Ahora, la pregunta anterior de que si está necesariamente ligada a la corrupción, yo creo que puede estar vinculada a la corrupción, un endeudamiento, cuando se tiene ya un esquema de corrupción en el Estado, en que cualquier ingreso que se tiene, cualquier remanente que existe, se busca cómo usarlo indebidamente. Y cuando falta o hay manera de verlo fácilmente, de desviar esos recursos, se procede también al endeudamiento. Hay veces que se tiene que hacer un endeudamiento para refinanciar los créditos anteriores, para poder
mejorar los plazos o mejorar las tasas de interés. Sin embargo, si no está debidamente soportado el proyecto, el propósito del endeudamiento, pues se puede caer en una situación en que se está contratando deuda para gastarlo mal, como ocurrió en algunos casos del sexenio pasado y puede seguir pasando actualmente. Aquellos casos de las universidades o de algunos estados como el de Veracruz, que se endeudaban con el apoyo, digamos que la orientación de la Secretaría de Finanzas Estatal, en donde puede haber un personaje que tenga una imagen muy sana, muy profesional, muy conocedora, que sin embargo la imagen no es la que ayuda. Había en el caso, recuerdo de Veracruz, una delegación de funciones para un subsecretario, y es el que realmente manejaba las finanzas, y es el que hacía todos los proyectos indebidos, ilegales, y el secretario de Finanzas parecía impoluto. Y finalmente quien firma pues, es de abajo con la autorización del gobernador. Esto era una maquinaria como la que le tocó a usted, maestro Juan Manuel Portal, cuando fue usted auditor superior de la Federación, la famosísima estafa maestra. Así es, esa fue una, pero hay muchas que hubo. La estafa es la famosa por el libro que se publicó, gracias a la intervención de periodistas muy profesionales que hicieron una investigación más a fondo, partiendo de lo que la autoridad determinó. Exactamente. Y aquí, ¿cómo poder evitarlo? ¿Cómo poder evitar que un gobierno estatal esté solicitando deuda, híjole, y que se sospeche que va a ser mal manejada? Yo creo que la forma es que, en primer lugar, los partidos en el Congreso estatal tengan información. Desafortunadamente, como he dicho ya en varias ocasiones, los diputados de muchos de los partidos en varias legislaturas no tienen el menor conocimiento de esto. Y pues todo lo que les pidan a votar, lo votan. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Que cuando alguien quiere promover un proyecto y el proyecto no es rentable, pues busca la manera de que se apruebe esa contratación. Y el uso de los recursos debería estar debidamente supervisado, vigilado por los auditores estatales y que estos aseguren por lo pronto que sí se están cumpliendo los requisitos que se pidieron para el endeudamiento, que se tiene la forma de regresar ese dinero, que existe un proyecto sustentable, que hay forma de supervisar a través de la información mensual cómo se está ejerciendo ese recurso que no es propiedad del Estado. Él se está responsabilizando de ese dinero que debe ser orientado hacia mejores programas, principalmente sociales o de inversión. Exactamente. Entonces, hay que buscar. Sí, por último, quisiera yo preguntarle, ¿quién se endeuda más, el gobierno federal o los estados? ¿Y cuál de esas deudas, digamos, es más peligrosa? Yo creo que depende de cada estado. Hay estados, como mencionaba hace rato, que no se endeudan. Es la excepción Tlaxcala. No tenía deuda pública. Con sus propios recursos que le proporciona la federación a través de los convenios de coordinación o los ingresos que genera, por eso financiaba sus proyectos. Pero esto, deje de ponerlo de esta manera. No es malo endeudarse. Si no se endeuda uno, no tiene desarrollo, no hay crecimiento. Lo vemos en lo personal. Yo tengo un cierto nivel de ingresos y quiero comprar un vehículo, pero si no me endeudo para pagarlo en mensualidades, nunca lo voy a tener. O si quiero ir de viaje, si no me endeudo, nunca voy a salir. Lo mismo pasa con los proyectos en el gobierno federal o en el estatal. Se requiere inversión, se requiere desarrollo y no tenemos los recursos. Vamos a hacer un cálculo adecuado, vamos a sustentar cómo podemos reintegrar esos recursos y propongamos y promovamos el desarrollo. O sea, no siempre es malo endeudarse. El problema es endeudarse mal, endeudarse más allá de las capacidades, endeudarse y usar el dinero en proyectos que no son rentables o no son redituables o no son adecuados para lo que está haciendo el Estado. Entonces, entre federación y Estado es la misma situación. El gobierno federal igualmente se endeuda muchísimo más, pero las finanzas que maneja el gobierno federal son obviamente muchísimo más grandes que la suma de todos los estados. Maestro Juan Manuel Portal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y esto es, para que la gente lo entienda, es como la economía familiar. ¿Qué tanto tengo capacidad de pago? Hasta ahí me endeudo.
pues no más, porque si empieza uno a despilfarrar y vive uno en la fiesta, ya después viene la cruda realidad. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Allí estamos. Endeudarse no es tan malo. Sí endeudarse cuando el proyecto, cuando el plan que se tiene no es viable. Y sobre todo si hay corrupción, ahí sí, no hay de otra, ese estado va a quebrar. Regresamos después de una pausa de 2 minutos. Estamos aquí en Mega Noticias MX.